¿Cómo ves 2025? ¿Cómo ves esa situación macroeconómica a la hora de invertir, ¿no? ¿Qué cosas, qué corrientes nos vienen que tengamos que tener en cuenta a la hora de proteger nuestros ahorros e invertir? Empezamos duro, ¿eh? Empezamos ahí, placa. 2025. Para 2025 se viene un año complejo, en mi opinión, porque se vienen muchos retos, pero al final... ¿Dónde invertirías tú tu dinero de cara a estos próximos años? Ya sé que siempre decir 2025 es especular y que no es invertir a largo plazo, pero si tuviésemos que mojarnos, ¿qué oportunidades ves en renta variable o dónde ves el menor riesgo? Cuando empecé, me dijeron, Javier, si tienes que diversificar, diversifica en activos descorrelacionados. Es decir, lo mismo que contaba con los jugadores de fútbol. Si tú vas a tener jugadores de fútbol, yo no puedo meter a 11 delanteros. Tengo que descorrelacionar. Tiene que ser uno muy bueno chutando, otro tiene que ser muy bueno con las manos, otro tiene que ser muy bueno sacando de falta. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno se mueve de una forma distinta, por supuesto. Adelanto, nadie sabe lo que va a pasar con el mercado. Es decir, si lo supiese, yo estaría ahora mismo en Bahamas, no tendría que hacer podcast, estaría en mi yate. Y vas a pasar a los activos reales, que me encantan y que han brillado mucho estos últimos años, ¿no? Cuenta si te parece qué quiere decir que un activo sea real y cuáles son. Mira, veía un tuit ayer que decía, no sé de quién era, pero lo he leído, y decía, el oro no lo compro porque no tiene flujos de caja y entonces no puedo valorarlo. Bueno, respetable. Ojalá la gente pensase así con el euro que tiene en el banco. Ahorrar en fiat es perder dinero cada día que pasa. Yo lo explico como, a veces suena al libro de cómic para niños de 5 años, pero es que es así, es un monstruo que te está persiguiendo y te está robando cada día. La gente tiene muy asimilado que cuando pasa un día, pues perdemos vida, pero no tiene muy asimilado que cada día que pasa nos roban dinero, más todo lo que tenemos que pagar, impuestos, presión fiscal, etc. Entonces, o te proteges o es que no hay otra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Investalks. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Javier del Valle. Luego nos contará él por qué se ha ganado con muchos actos y méritos el placer de estar hoy aquí, pero vamos a hablar de a qué situación nos enfrentamos en 2025 a la hora de invertir, qué activos van a ser los estrella, ¿no?, en el próximo año y también en la próxima década, y cómo combinarlos, cómo crear carteras de inversión que puedan ajustarse a nuestras necesidades, tanto si somos inversores más agresivos, más conservadores, más moderados. Así que te recomiendo que te tomes con calma este episodio, que cojas papel y boli, porque vamos a aprender un montón. Oye, Javi, un placer tenerte hoy aquí. Un placer, Javi, gracias por invitarme. Luego te doy el maletín por haber tenido el placer de poder venir aquí. Y nada, sigo tu canal, sigo tu trabajo y para mí es un honor poder estar aquí. No, ya ves, maletín ninguno, te lo has ganado, tío. Haces un trabajo magnífico en YouTube, con clientes, gracias, formando. Yo he aprendido mucho de ti, de temas que son complejos y profundos, y siempre nos alumbras a todos con tu conocimiento y con todo el estudio que haces. Y lo primero que quería preguntarte, Javi, es ¿cómo ves 2025? ¿Cómo ves esa situación macroeconómica a la hora de invertir, ¿no? ¿Qué cosas, qué corrientes nos vienen que tengamos que tener en cuenta a la hora de proteger nuestros ahorros e invertir? Empezamos duro, ¿eh? Empezamos ahí, placa. 2025. Pues mira, muchas cosas, porque están pasando muchas cosas, de hecho, y con la victoria de Donald Trump y ahora con la elección de Scott Bessent como secretario del Tesoro, está el tema de las tarifas, ¿no?, que es un poco lo más, por así decirlo, polémico a nivel económico que se está discutiendo sobre cómo va a afectar tanto a las empresas, no solo emergentes, sino también a los mercados emergentes, sino divisas como el euro, el yuan, si se podría seguir fortaleciendo el dólar, la inflación podría volver. Todas estas cosas yo creo que van a ser clave para el año que viene. Pero también te apunto algunas cosas, que si quieres luego vamos a ir hablando de todo esto, porque yo me fijo mucho te lo decía antes cuando veníamos, en el mercado de deuda, ¿no? Creo que al final el mercado de deuda es como no el tío listo de la clase, porque a veces el mercado de deuda se equivoca, pero el mercado de deuda es el más grande y por tanto se anticipa un poco a lo que está viendo, ¿no? Y de cara a 2025, recordemos que a Estados Unidos se le vence muchísima deuda que tiene que refinanciar. Recordemos también que el mercado hoy en día, no sé si será positivo o negativo, obviamente cada uno podrá tener sus sesgos y su opinión, pero el mercado hoy en día vive endeudadísimo, sobre todo el sector público, no tanto el sector privado, por lo menos en Estados Unidos, es sobre todo el sector público. Y claro, toda esta deuda empieza a afectar, porque al final, yo que defiendo mucho pues, teorías de liquidez de Howell y demás, al final lo que creo que crea la liquidez en los mercados es esta refinanciación de la deuda. Entonces, para 2025 se viene un año complejo, en mi opinión, porque se vienen muchos retos, pero al final, si tenemos que definir la solución, es seguir invertidos. O sea, no hay... Si quieres, ahora vamos a profundizar un poco, que si quiero ser más conservador porque creo que viene una caída, que tú a lo mejor también te estás preocupando un poco, ¿no?, de cómo los estrategas estaban todos muy bajistas en 2024
y estábamos todos pues tranquilos, ¿no? Los estrategas siguen bajistas, tienen que actualizar, perseguir precios y entonces todavía tenemos un margen. Pero ahora que los estrategas están empezando a ponerse todos alcistas, esperan un 12%, todos están hablando ya, copiando a Yardeni, ¿no? De estamos en un ciclo secular de productividad en Estados Unidos, y ahí es cuando un poco uno dice, igual a lo mejor tenemos algún tipo de susto en 2025. Sí. Pero en el largo plazo vamos a defender en este podcast que es que no queda otra que invertir. Exacto. Al final, bueno, lo hablamos mil veces en tu canal, en el nuestro, que animo a toda la gente cuando acabe el podcast que te eche un vistazo al canal. Es que no queda otra para la gente que invertir si no quiere ver como a un 3, 2, 4% cada año, pues su dinero se va evaporando, ¿no? Es que se va derritiendo. Es alucinante. Eso es. Ey, estoy seguro que vas a disfrutar un montón este podcast y a sacar muy buenas ideas de cara a invertir en 2025. Pero antes de seguir, quería presentarte al sponsor del Investors. Trade Republic es un banco y broker regulado en Alemania y totalmente seguro para ahorrar e invertir a largo plazo. En Trade Republic, el dinero que tengas sin invertir se remunera a los tipos del Banco Central Europeo de corto plazo. En este caso están por encima del 3%. Pero es que además nos permite invertir en las mejores acciones de todo el mundo y en los mejores ETFs sin comisiones, creando planes de inversión recurrentes cada mes, que ya sabéis que yo creo que es la mejor opción para invertir a largo plazo, un buen DCA. Pero además, si quieres hacer una única compra, también puedes, por supuesto, y la comisión es únicamente de €1 por acción o por ETF. Te dejo abajo toda la info en el comentario fijado y en la descripción y los términos y condiciones. Oye, seguimos con el podcast. Entonces, Javi, ¿cómo crees que va a afectar, ¿no? esta deuda tan exagerada y estos déficits que vemos en todos los gobiernos, tanto de Occidente como también de Oriente, porque en China también están endeudados hasta las cejas, ¿no? A los principales activos? Porque a mí lo que me gustaría un poco es que en este podcast la gente pueda entender qué puede esperar de cada activo y cómo combinándolos, pues pueden salir distintos tipos de cartera que no diga un año, pero que sí en el medio plazo puedan encontrar en esas carteras el objetivo que ellos encuentran, pues, de protección de su capital, de crecimiento, con más, menos riesgo, ¿no? ¿Cómo ves tú? Vamos a hablar, yo creo, de los 5 principales en este podcast, que son para mí, al menos, son renta variable, renta fija, que como tú muy bien dices y muy poca gente sabe esto, bueno, la gente que está muy metida en el sistema sí, pero quizá la que empieza a invertir no tanto, la renta fija hoy en día todavía creo que es 2 o 3 veces, ¿no?, el valor de deuda fija, de renta fija que el que se negocia en variable. Entonces, tendríamos la variable, la fija, los inmuebles, el oro y para mí hay que meter Bitcoin también en estos 5 activos, ¿no?, aunque luego haya alguno más. ¿Cómo ves tú que estos escenarios de deuda tan alta pueden ir afectando? Si quieres, comenzamos con la renta variable, que es como lo que la mayoría de gente utiliza a la hora de invertir. Lo primero, cuando el sector privado no se endeuda, que por ejemplo la gente compara esto con 2008, hay veces que la gente, oigo comparaciones de Estados Unidos está como en 2008, está la deuda muy elevada. La diferencia entre 2008 y ahora es que lo que estaba endeudado en 2008 era el sector privado. Entonces, el sector público estaba menos endeudado y el sector privado era quien estaba endeudado y apalancado. Entonces, a la que vino empezar a impagar sobre esa deuda, porque el problema en la deuda siempre es cuando impagas, porque ahí te toca una espiral y claro, se va impagando sobre deuda que impaga y te metes en una espiral deflacionaria, ¿no? Eso los gobiernos lo temen muchísimo, porque piensa que tú, si eres una persona que emite deuda, te interesa la inflación, porque esa deuda te la vas compensando en términos nominales, ¿no?, a medida que pasa el tiempo. Entonces, los gobiernos temen, cuando están muy apalancados, como están ahora, temen por todos lados la deflación. Y por eso hemos visto las actuaciones que hemos visto. En Inglaterra en 2022, en septiembre, que es cuando marcaron suelo los mercados, pasó lo de Liz Truss, que no duró mucho. Y Liz Truss revolucionó todo el mercado de bonos, empezaron los tipos de interés en los intereses a largo plazo a subir y reventó un montón de fondos de pensiones. Y ahí tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra, empezar a comprar bonos en ese tramo de la curva, etc., ¿no? Y luego hemos visto la Reserva Federal en Estados Unidos, que a la mínima que quebró un banco, que era un banco regional, que no era un banco de tú o de Carles o de cualquier persona, eran bancos de startups, que encima no habían hecho sus deberes porque no estaban poniendo más dinero del que la FDIC te cubre, que es hasta $250.000. Y lo rescataron. Y empezaron a sacar un plan para rescatar a los bancos regionales, para darles liquidez, valorándoles todos sus bonos que tenían en balance, que habían perdido un 80 o un 90% de valor, valorándoselo como si fuese al 100% de valor, ¿no? Entonces, vimos un montón de facilidades que van surgiendo porque los gobiernos temen eso, temen la deflación. Entonces, si ya estamos posicionados en ese lado, entendemos hacia dónde va la economía, que es que la economía, cuando el sector privado no se endeuda, absorbe ese endeudamiento, el sector público. Entonces, por eso estamos viendo en China absorber ese endeudamiento, en Estados Unidos absorber ese endeudamiento hasta que el sector privado empieza a endeudarse. Y eso significa que si tú estás emitiendo más dinero, porque el gobierno estadounidense
está ahora, ¿cuántos años lleva con déficit? Ha tenido muy pocos años con superávit, pero es que el gobierno estadounidense gasta más de lo que ingresa. Entonces, el gobierno estadounidense crea dinero al ritmo del déficit que tiene sobre su PIB, que está alrededor del 5 o 6%. Ahora con la medida que te decía, ¿por qué es importante todo este tema del nuevo gobierno y tal? Scott Bessent quiere poner el déficit sobre PIB al 3% para 2028. Entonces, habrá que ver eso si lo consigue, si no acaba a palos con Trump, porque Trump no es una persona que normalmente haya reducido el déficit, lo incrementó también. Entonces, claro, mientras el gobierno crea dinero, lo más probable es que acabe creando inflación. Porque si no tienes una productividad que cree el mismo número de bienes y servicios al mismo ritmo que se crea el dinero, si se está gastando esa cantidad de dinero, los gobiernos al final acaban creando inflación. Y es una inflación monetaria, ¿eh? No tiene por qué ser una inflación de costes, que la gente muchas veces confunde estas dos, que dice, no, pues si el precio del petróleo está bajo, significa que no va a revertir en otros costes y que no va a subir los precios. Ya, pero hay una inflación distinta, ¿no? No viene por el lado de los costes, sino que viene por el lado de la devaluación de la moneda. Al estilo te contaba lo que hacían los romanos, ¿no? Que cogían la moneda y decían, oye, tenemos que acuñar moneda, vale, pues en vez de meterle el 90% de plata, le vamos a meter el 80% y luego el 70%. Y se hicieron adictos a eso, ¿no? Entonces, poco a poco, pues es lo mismo, ¿no? Esa inflación monetaria se va cargando el valor del dinero. Y el fiat lo estamos viendo. Yo siempre digo, mirad el caso de Japón. Si es que tú pregúntale a un japonés. Si es que los pobres están hartos. Porque, lo primero, tienen un yen que no para de caer. Luego me dices, sí, pero no tiene una inflación que digas súper elevada, como hemos visto en Occidente, a lo mejor el 7, 10%, 11%. Bueno, pero tienen una inflación persistente que poco a poco va evaporando y que además debilita el valor de su moneda contra el resto de monedas. ¿Cómo tiene que tener los tipos de interés el Banco de Japón? Y ves cualquier activo. Y es que la gente flipa a veces con Bitcoin y con oro, en dólares, porque la gente lo mira en dólares. No sé por qué. De hecho, una de las razones para medir la rotura del oro que vimos de máximos fue seguir los SDRs, que son contratos que unifican todas las monedas importantes. Y ya había roto el oro precio máximos con respecto a todas estas monedas, mientras que con el dólar todavía no. Esto fue un año antes de que rompiese contra el dólar, ¿no? Entonces dices, tú mira el yen contra el Bitcoin, o sea, el Bitcoin en yenes, y el gráfico es. Pero es que no he visto algo similar en mi vida. Literalmente que la gente lo busque. Bitcoin denominado en yenes, el gráfico es vertical. Oro denominado en yenes, gráfico vertical. Toyota denominado en yenes, sube desde 2010. Nintendo denominado en yenes, lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido que protegerse. A mí me molesta porque digo, explico esto y la gente me dice, pero es que el japonés invierte en yenes, o sea, vive en yenes. ¿Qué más le da el valor del yen? No, perdona. Si tu vecino, que también tiene yenes, ha invertido en estos activos y tú no lo has hecho, tú has perdido y tu vecino ha ganado. Entonces, términos per cápita, tu vecino es más rico que tú. Por lo que si hay una casa mañana en el vecindario, tu vecino va a poder pujar más por ese precio y va a subir los costes. Entonces, la gente a veces analiza las economías en términos generales, pero no hay que olvidar que la economía son las personas. Y en España lo mismo, presumimos de PIB, de creación de PIB. Perdone, mire el PIB per cápita, lleva parado, estancado desde hace años. Eso es algo que yo creo que estructuralmente los gobiernos están yendo, que es más gasto de déficit, más endeudamiento, por tanto, porque tienen que financiar ese gasto, una presión fiscal cada vez más elevada. Eso está generando muchas tensiones y desigualdad entre clases y sobre todo más entre generaciones. Estamos viendo una desigualdad muy grande, por ejemplo, en España, entre generaciones de más mayores y jóvenes que no pueden ni permitirse un alquiler decente. Y esto lleva a que los activos sean el único protector. Entonces, ahorrar en fiat es perder dinero cada día que pasa. Yo lo explico como a veces suena al libro de cómic para niños de 5 años, pero es que es así, es un monstruo que te está persiguiendo y te está robando cada día. La gente tiene muy asimilado que cuando pasa un día, pues perdemos vida, pero no tiene muy asimilado que cada día que pasa nos roban dinero. Más todo lo que tenemos que pagar, impuestos, presión fiscal, etc. Entonces, o te proteges o es que no hay otra. Y es que además yo creo que el euro es el siguiente yen, o sea, ya es el siguiente yen, en el sentido de que tú miras la gráfica euro-dólar y en el 2008 nos daban 1,56 dólares por cada euro y nos dan 1,04. Si lo miras en francos suizos es más preocupante aún, nos daban unos 60 y pico francos suizos y ahora nos dan 0,86 o algo así, es decir, estamos hablando de que la devaluación del euro es constante y persistente y el problema es que en Europa no tiene pinta de que vayan a tomar las medidas necesarias para fortalecer el euro, porque con la desigualdad fiscal que hay entre países del norte y del sur, lo elevada la deuda que es en los países del sur y la baja productividad que tenemos, yo no veo a un Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés para proteger el euro porque es que se carga la Unión Europea del tirón. No puede, pero es el mismo caso de Japón. En Japón intentaron subir los tipos de interés y mira lo que pasó. Lo llamaron el lunes o viernes negro, ¿no? Que
colapsó el carry trade este que hacen los japoneses, porque al final es que también la gente está aprovechándose de esas ineficiencias, ¿no? Si resulta que en Japón puedo conseguir yenes a tipo cero, pues me endeudo en yenes en Japón y compro dólares que me dan un 5. Y encima el yen se devalúa y cuando lo tienes que devolver menos porque tú tenías los dólares o las acciones en dólares. El problema es que el sistema está apalancado sobre esas operaciones y claro, luego cuando de repente baja el dólar, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que es lo que vimos, que pues ese carry trade que todo el mundo contaba. Y teniendo todo esto en cuenta, Javi, teniendo en cuenta que Europa está débil a nivel, ¿no?, de la desigualdad que tiene entre países, todo este déficit fiscal, están súper endeudados. Si suben los tipos de interés es difícil que puedan repagar la deuda, que en Estados Unidos estamos con el tema de los aranceles, que Estados Unidos tiene que refinanciar deuda también, que está Trump metiendo presión para bajar los tipos de interés, pero que ha metido a un tío del Tesoro que dice que van a ser un poquito más, más responsables fiscalmente. ¿Dónde invertirías tú tu dinero de cara a estos próximos años? Ya sé que siempre decir 2025 es especular y que no es invertir a largo plazo, pero si tuviésemos que mojarnos, ¿qué oportunidades ves en renta variable o dónde ves el menor riesgo? Porque mucha gente está un poco acojonada con el tema de máximos históricos en los índices, S&P 500, ¿no? Pues APERS altos, las 7 magníficas con mucha concentración. Que has apuntado muy bien, que no estamos en situación de 2008. Simplemente, si tú comparas la rentabilidad del S&P 500, en 2008 y 2002 había un 44% de empresas no rentables y ahora solo hay un 4% de big caps no rentables. Pero da respetín invertir en máximo, ¿no? ¿Tú cómo ves ahora todo esto? Efectivamente, la concentración es un tema que hemos tratado mucho este año porque es verdad que cuando tienes el SP, realmente un 30% de tu dinero está en las top 10. Y las top 10 son las que están cotizando a múltiplos más exigentes. Eso hace que el SP, no sé si está cotizando múltiplo forward de 24 veces, 23 veces, que es algo... Si tú proyectas la rentabilidad esperada para ese múltiplo, te da un 4%, 4 y algo, no te da mucho más. Entonces, vemos todos los objetivos de los estrategas diciendo un 12% para el año que viene, otro 10%, tal. A ver, el tema de las expansiones de múltiplo pueden durar mucho tiempo. O sea, pueden el múltiplo, decir, el múltiplo está caro, mañana va a caer, no funciona así. Sí que es verdad que cuando tienes múltiplos muy elevados, normalmente los siguientes 5 años la rentabilidad anualizada de media pues tiende a ser un poquito menor que si tuvieses múltiplos más bajos, pero ese tema puede persistir. Sobre todo en el momento en el... Este tema del SP500 lo hemos estado estudiando mucho y tiene también que ver por el tema de esta concentración. Es decir, hay mucho peso tecnológico en el SP500 y el peso tecnológico cotiza a múltiplos más exigentes. Eso también explica mucho de por qué el múltiplo que estamos viendo en estos momentos en las bolsas estadounidenses, ¿no? Pero luego te vas a small caps estadounidenses, un S&P 600, porque uno se puede ir al Russell 2000, pero sabemos que hay un 40% del Russell 2000 que no tiene beneficios. Pero te vas al S&P 600, que normalmente cogen empresas con beneficios, y estás a múltiplos de 16. Te vas a mid-caps y estás a múltiplos menos exigentes también. Te vas a un equiponderado del S&P 500, que tú lo has dicho bien en algunos vídeos, que has explicado también que existen esos ETFs, y no estás a un múltiplo tan exigente. Entonces, creo que hay oportunidad en Estados Unidos para seguir invertidos. Por supuesto, adelanto, nadie sabe lo que va a pasar con el mercado. Es decir, si lo supiese, yo estaría ahora mismo en Bahamas, no tendría que hacer podcast, estaría en mi yate y tú igual. Entonces, siempre quiero dejar claro eso, que no nos fiemos nunca de esas proyecciones de no, pues el SP va a hacer esto porque va a dar volteretas y va a girar en ciclos. Nadie lo sabe. Realmente nadie lo sabe. Podemos tener cierta aproximación con ciertos riesgos que hay, pero puedes cubrirte de esos riesgos también diversificando tu cartera. Entonces, si me preguntas, ¿qué llevas tú, Javi, para invertir? Pues mira, ahora mismo estoy más ponderado en small caps estadounidenses. ¿Por qué? Una cuestión sencilla. Si Trump quiere poner aranceles, para mí las small caps estadounidenses son más domésticas, tienen ventas más domésticas, entonces no les afecta tanto ese problema de aranceles en caso de que hubiera. Porque claro, repito, no tengo ni idea, porque tampoco estoy en la mente de Trump y a lo mejor Trump lo ha hecho como una medida de negocio, que es un tío de negocios. Y a lo mejor hace que nos lo creamos todos como un farol y luego no pone tantos aranceles. Pero en caso de que lo hiciese, pues quizás las empresas con ventas más domésticas se beneficiarían. Ahí pues encuentras más small caps, mid caps. Mega caps les podría afectar un poco porque tienen ventas mucho más mundiales, ¿no? Y entonces ese cambio de divisas les podría afectar, además de esos aranceles. Luego, activos reales, por ejemplo, esto por un lado, y también si invirtiese en el SP500, si no quiero tener el riesgo que has comentado tú de a lo mejor los múltiplos, podría buscar un equiponderado. Y el equiponderado, pues a lo mejor, como reparte el 0,2% de peso del SP en todas las acciones, pues claro, si cayesen las megacaps, porque son las que creo que están cotizando a múltiplos más exigentes, pues entonces no caerían. Ojo,
yo alguna megacap sí que la llevo, porque me gustan. Porque creo que también hay veces que hay acciones que es normal que tengas que pagar un múltiplo más, ¿Podemos decir cuál o qué? más exigente. Bueno, me gusta Meta y me gusta Amazon. A mí Quizás- Meta me gusta mucho también. Y como empresario digital que soy, que la utilizo mucho y muchos de mis amigos la utilizan mucho, y veo que no les queda mucho, o sea, que hay muchísimas grandes empresas o medianas empresas que es que necesitan meterse en la publicidad digital. Al final es que no hay nada como Meta para meterse en el mundo. Claro. Y da igual cómo vaya la economía, que en la publicidad las empresas van a tener que seguir invirtiendo y cada vez más. Y yo creo que Meta tiene un potencial muy alto también, sí. Sí, Meta sí que es verdad que lleva una revalorización importante en los últimos. Ha subido bastante en los últimos años. En el último año, sobre todo, desde ese año de la eficiencia de Zuckerberg, ¿no? Que le criticaron por todos lados, que también pilló mal el ciclo, además elevó muchísimo el CAPEX. Sigue todavía ahí el tema del Reality Labs, que no termina de ser rentable y demás, pero la parte claro, la parte del múltiplo pues se ha expandido bastante, ¿no? Entonces, bueno, pero por ahora parece ser que a mí me parece una megacap interesante, igual que Amazon. Lo que pasa que, claro, cogería todo el resto de las megacaps, pues tendría que estudiármelas, pensármelo muy bien, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si uno le gusta una megacap concreta y el resto dice, pues creo que están caras, pues oye, tienes la opción de meter un equiponderado y seleccionar la megacap que te gusta de forma individual, ¿no? Y que tienes analizada. Y de hecho es lo que recomiendo a todo el mundo cuando invierte. Mucha gente les recomiendo siempre invertir lo primero cogiendo un índice general. Cuanto más diversificado, pues te vas a un MSCI World o si quieres emergentes al ACWI, a la CWI, y luego ya poco a poco vas integrando. Es decir, tengo un MSCI CWI, pero es que me gusta mucho esta empresa. ¿Te la has estudiado? ¿La tienes controlada? Vale, pues venga, ahora el 5% de tu cartera métela en esta empresa y se lo quitas del MSCI, pero el resto ya sigue siendo indexado, ¿no? Entonces puedes ir haciendo un poquito eso. Vas creando una cartera que se llama, yo la llamo la cartera satélite, ¿no? Tienes una parte core que al final dices, ¿voy a vencer a los índices? Pues puede, pero me voy a complicar para intentar vencer a un índice cuando el índice lleva venciendo a toda la gestión activa durante años. Es decir, sería pecar de orgulloso. Y puede que haya años que sí, porque si se da un año concreto con oportunidades concretas y movimientos tácticos interesantes, sí que lo puedes hacer, pero en el resto de años, por norma general, lo ideal siempre es estar indexado, ¿sabes? Al mundo. Y luego, entonces, ¿yo qué hago? Indexo en función también de esto que te he comentado, de, pues creo que small caps están mejor posicionadas, pues meto un poquito más ahí. Y luego voy haciendo todo el satélite. Creo que el uranio es una inversión interesante, pero lo juego como un riesgo asimétrico. No voy a meter mi cartera en uranio. Entonces, ¿qué meto? Un 5%, un 6%. Porque sé que si es algo que pega, va a generar una revalorización muy elevada en mi cartera, mientras que si no, pues está el riesgo controlado, ¿no? Luego, otra parte de activos reales. Oro y Bitcoin hemos mencionado. Oro y Bitcoin... Espera, Javi, perdona. Antes de pasar a activos reales, me gustaría preguntarte por China, porque es otra parte importante, ¿no? Que está ahí en los mercados y que es muy interesante, porque es como que siempre está barata, pero tiene un riesgo de la leche. Y el otro día me vi un podcast de Joe Rogan con uno de los venture capitals más potentes de Estados Unidos y decía que los empresarios chinos de tecnología que están acojonados y que están todos deseando salirse del país porque desde que pasó lo de Jack Ma y tal, pues que nadie se fía, ¿no? De la dictadura china, de lo que puedan hacer contigo. Entonces, claro, ¿qué sensación, qué feeling tienes tú con China? Porque aquí uno, al final, cuando invierte, lo que tiene que entender también es que, y yo tengo mis dudas, si invertir o no invertir en China, si sobreponderar, si tener la parte emergente, si no. Pero claro, al final el capital es miedica y es rápido. Y con todo lo que ha pasado, lo que el mercado nos está diciendo es que nadie se fía de poner su dinero en China. También es verdad que esto son modas y que luego cambia y que el SP lleva haciendo outperformance mucho tiempo a mercados internacionales y que si se da la vuelta podemos ver décadas como la que vimos del 2000 al 2008 donde Emergentes hizo, no sé si era un 500% contra prácticamente nada del S&P, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú, tema China? tema China es complicado. Están en un momento muy complejo porque necesitan... Todo esto que está pasando, además, fortalece, en principio, muchas medidas fortalecen el dólar. Y China necesita un dólar débil para poder seguir estimulando. Entonces, es muy complejo porque ya cuando... No sé si te acuerdas, cuando la Fed bajó tipos y el dólar empezó a bajar, llegó China y empezó a anunciar estímulos. De hecho, estaba esperando el anuncio de la Fed de que bajaba tipos para que se moviese el dólar, se moviesen las curvas y entonces empezar a lanzar estímulos, ¿no? Lo que pasa es que los estímulos no han sido directos. Es decir, China necesita, por ahora han sido pues, que si swaps de deuda, que si a gobiernos locales, etc. China necesita meter un estímulo directo, si es que lo puede meter, devaluando, obviamente sigue devaluando el yuan para poder hacerlo. Y claro, cuanto más fuerte esté el dólar, y con estas políticas que desde que ha ganado Trump, pues el dólar se ha revalorizado un poco porque está descontando eso, esas políticas arancelarias.
Y eso le dificulta a China poder lanzar esos estímulos, entonces, de forma directa. Entonces, falta bastante más anuncio de medidas para que el mercado se lo crea. Y China es el... ¿Por qué está cotizando a estos múltiplos China? Que hay veces que dice, joder, ¿por qué Baba está cotizando a este descuento y tal? Bueno, porque aunque tú cojas los flujos de caja y sean increíblemente buenos, cuando descuentas con una tasa de descuento y le aplicas el riesgo país, si le metes un riesgo país súper elevado, que es el que le está la gente adjudicando ahora a China, pues te da eso, ¿no? Por las tensiones geopolíticas que hay, por que no se fían de Xi Jinping, por lo que pudiese pasar entre Trump y Xi Jinping, etc., ¿no? Luego también porque el que invierte en bolsa china lo está haciendo a través de una ADR. Es decir, es una estructura BIES que tú no eres poseedor de la acción china, porque China no permite inversores extranjeros. Tú eres poseedor de una participación, de una estructura BIES en las Islas Caimán que tiene derecho sobre los beneficios de las empresas chinas. Entonces, el día de mañana, de hecho, hubo un poco de tensión entre Xi Jinping y Trump en la anterior administración, antes de que llegara Biden, o no sé si fue con Biden, creo que fue antes. Y Xi Jinping empezaron a meterse en tema de regulación, porque claro, las empresas chinas, Estados Unidos exigía que se les regulen como las empresas estadounidenses, que se las audite mejor y tal. Porque las empresas chinas publican el 6K en vez del 10Q y demás. Y llegaba Xi Jinping y decía que no, porque claro, eso puede ser espionaje de cara corporativo, porque si auditas a todas mis empresas te enteras de qué pasa y tal. Y ahí hubo tensión sobre si deslistar las empresas y tal. Y es un riesgo que la gente tiene que saber que corre cuando invierte en acciones chinas, ADRs listados en Nueva York o donde sea. Que si tú compras Baba en el NISE, pues si mañana China dice esto no vale nada, es un riesgo que corres, ¿no? Por eso que tenga que ser acciones que compres a una valoración muy barata, por esa prima. Ahora bien, si puedes encontrar Baba a unas valoraciones bajas, pues obviamente tienes mucho margen de maniobra. ¿Cuánto va a tardar la T en reflejar ese valor? Mucho. Puede ser, o poco, no se sabe, en cristalizar el valor, como te decían en el podcast de gestión activa versus pasiva. El que es gestor activo no sabe cuándo va a cristalizar el valor, porque al final puede pasar mucho tiempo sin que lo haga, ¿no? Pero de repente ocurre. Y tienes acciones muy interesantes a bajos precios. Entonces, no me expondría como tal con una gran parte de mi cartera, pero a lo mejor si uno quiere pues ese riesgo asimétrico que hemos dicho, picotear alguna acción a unos múltiplos mucho más bajos, pues oye, si el día de mañana sale bien, pues eso que te llevas. Si sale mal, pues estás controlando el riesgo, ¿no? Súper interesante. Comparto la visión contigo, ¿no? Y hay mucho debate y mucho inversor que, ostras, que después de 14, 15 años de outperformance se está cansando, está pasando a pivotar 100% en S&P. Pero esta parte igual es cuando, si ya te has comido todo el outperformance, a lo mejor ya no tiene tanto sentido salirte, ¿no? En estos precios y en estas valoraciones actuales. Eso, ¿eh? Entonces hay que tener un poco de paciencia y ver. Y oye, eso sí, hacer lo que uno esté cómodo, pero tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Porque ahora estoy jodido, ya voy a cambiar la estrategia, porque si no lo que estás es persiguiendo siempre la última rentabilidad, que es el error que comete mucha gente. Yo creo que hemos dado un buen repaso a la situación de la renta variable. Nos queda claro que ves, digamos, más seguridad o más potencial o precios más atractivos ahora en mid caps y small caps, índices equiponderados. Y eso no quiere decir que no haya big caps, como has comentado, que estén todavía pues, con potencial de revalorización. Y vas a pasar a los activos reales, que me encantan y que han brillado mucho estos últimos años, ¿no? Cuenta si te parece qué quiere decir que un activo sea real y cuáles son. Mira, veía un tuit ayer que decía, no sé de quién era, pero lo he leído, y decía, el oro no lo compro porque no tiene flujos de caja y entonces no puedo valorarlo. Bueno, respetable. Ojalá la gente pensase así con el euro que tiene en el banco, ¿no? No genera flujos de caja, pues no lo tengo y entonces invierto. Ostras, sería cojonudo porque nos iría a todos mejor, ¿no? Pero el oro al final hay que entender, o sea, esto, mira, voy a poner una metáfora para que se entienda bien cómo veo yo la inversión. Yo veo la inversión como si creases un equipo de fútbol. Entonces tú cuando tienes que crear un equipo de fútbol no tienes ni idea de con qué te va a venir el otro equipo, con qué jugadas, a quién van a cambiar de repente. No sabes lo que va a pasar en el partido. Es decir, cómo va a acabar nadie lo sabe. Lo mismo con la bolsa. Nadie tiene ni idea de cómo va a acabar 2025. Vale, pero tú juegas tus cartas y tus jugadores. Ostras, pues creo que este equipo pues, puedo defender y tal. Y cada jugador sirve un propósito. No todos los jugadores van a marcar. Unos van a defender, otros van a parar la pelota, etc., ¿no? Entonces, otros van a correr. Entonces, la inversión tienes que ver tu cartera de inversión igual. Crea tu equipo de fútbol. Decide, vale, ¿cuáles son los problemas estructurales que hay? ¿Qué activos van a ser agresivos para captar y ganar, para marcar gol? ¿Qué activos me van a defender en caso de ir mal? ¿Y qué activos me protegen de las condiciones, a lo mejor la defensa, qué activos me están protegiendo de las condiciones actuales estructurales, ¿no? El activo real
es un activo que es defensa. Es decir, te protege del problema estructural que tenemos ahora. ¿Por qué el oro y el Bitcoin lo han hecho tan bien? Porque los gobiernos se están endeudando tanto. Porque si tú coges la liquidez global es esa... podríamos definirlo, no me gusta, pero para hacerlo muy sencillo vamos a definirlo como la M2, esa oferta monetaria de todos los países importantes, ¿vale? Si solo tomamos como liquidez global, que no es del todo eso, ¿vale? Quien quiera profundizar puede leer o buscar a Michael Howell, que él tiene un índice de liquidez global. Pero si cogemos esa liquidez global, está muy correlacionada con el precio del Bitcoin y del oro. Son, por así decirlo, protectores por naturaleza de esta inflación monetaria y de este incremento de liquidez. Ahora bien, tienen también su problema, y es que cuando la liquidez escasea en el mercado y hay un 2008 o una crisis de liquidez donde todo el mundo busca dólar, porque en una crisis de liquidez la gente busca dólar porque tiene escasez de dólares, necesita vender cosas y comprar dólar. Entonces, en ese momento esos activos lo van a hacer muy mal, y por eso Bitcoin puede ver a veces drawdowns, caídas máximas del 80, 70%, porque es muy sensible a esa liquidez global. Ahora bien, en los momentos en los que la liquidez incrementa, mientras tu fiat pierde valor, el Bitcoin lo gana, con muchísima rapidez además. Entonces, son activos reales que te protegen de la inflación y que encima no tienen riesgo de contraparte. Porque a diferencia de todo lo que tenemos, que es acciones, están en el balance de una empresa. Si la empresa mañana quiebra, hasta luego, Mari Carmen. O sea, te pagan primero van los bonos a los deudores y luego van a los accionistas que lo van a perder todo. Si tu dinero está en un banco, el banco quiebra y no estás asegurado por el fondo de garantía porque tienes más de 100.000 euros en Europa, hasta luego, Mari Carmen. Es decir, no puedes hacer nada, no vas a recuperarse, a menos que salga el gobierno a rescatar y demás, que ya sabemos que les encanta rescatar a todo el mundo. Pero luego a la gente que trabaja y hace las cosas bien no se la rescata. Esos son los que les dan por todos lados. Y luego, tercero, tienes, por ejemplo, un ETF, pues sabes que tiene un riesgo de contraparte. Incluso, bueno, prácticamente todo tiene riesgo de contraparte, excepto los activos reales, que son oro, Bitcoin y mobiliario, porque no están en el balance de nadie, no hay contrapartida. Y eso lo hace súper, súper útil en ciertos momentos. Entonces la gente dice, sí, no se puede valorar por flujos de caja. Efectivamente, yo no puedo valorar y poner un precio objetivo de Bitcoin, no puedo. Podría valorar a lo mejor, bueno, pues si el 2% de gestores compran para tener su cartera diversificada, ¿cuánta compra sería eso y cómo serían los flujos y cuánto podría llegar? Podría, pero no tengo ni idea de si va a valer 1 millón, 2 millones, 3 millones o 50.000. No tengo ni idea. Pero sé que es un activo, tanto eso como el oro, que te protegen de ese riesgo de contraparte. Y que si mañana lo necesitas para irte a... Tú mañana tienes tu monedero en un Bitcoin, tienes sus riesgos, pero te vas más mañana a Senegal y tienes tus Bitcoins ahí. Y los puedes sacar y puedes usarlos y puedes moverlos, etc. Eso es algo que no te da ningún activo. Entonces muchas veces también los activos se valoran por su utilidad en el momento concreto, y en un momento en el que la gente cada vez teme más por su patrimonio, su seguridad jurídica y demás, pues es normal que estemos viendo lo que estamos viendo con estos activos, ¿no? Pero sin duda los activos reales tienen que jugar una parte importante de la cartera, a lo mejor 10, un 15% de la cartera tiene que estar ahí en esos activos reales, y en el largo plazo, no intentar, la gente intenta decir, oye, el oro va a subir ahora, va a bajar. Es súper complicado planificar el precio del oro, incluso que la correlación más evidente que hay del oro es con los tipos reales. Cuando los tipos reales se hacen más negativos, el precio del oro sube, y cuando los tipos reales se hacen más positivos, el precio del oro baja. Tipos reales, tipo de interés nominal, menos expectativa de inflación. Entonces, incluso este año se han desviado de estos tipos reales. Entonces, incluso la variable que más predice, por así decirlo, o la que más correlacionada está al precio del oro, no ha conseguido seguir bien el precio del oro. Entonces, es muy difícil acertar con estos el precio, ¿no? No es como puedes valorarlo como las acciones, pero son activos increíbles si tienes una cartera ya mediana para llevar como protectores, ¿no? Luego, después te voy a preguntar por porcentajes de una cartera moderada, conservadora, Vale. agresiva. ¿Cómo la configurarías tú para los próximos años, teniendo en cuenta riesgos o vientos de cola? A ver qué porcentaje darías a cada tipo de activo. Pero yo creo que el siguiente que tenemos que ver es el de la renta fija, ¿no? Que está en boca de todos, es el activo en el que más dinero mueve, sin duda alguna, y el favorito de muchos inversores conservadores, que por desgracia entienden la renta fija como comprar un fondo de fondos del banco grande de turno, ¿no? que en España el que más dinero captó fue el de la Caixa, 17.000 millones. El monetario, ¿no? Sí, una especie de monetario con unas comisiones altísimas y una rentabilidad basura. Y por desgracia, ¿no? Pues la gente lo canaliza ahí o con las letras del Tesoro españolas, y hay muchas mejores opciones de invertir en renta fija, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo ves tú la renta fija
y si estás detectando algún tipo de oportunidad. La renta fija es ultra compleja en el sentido de que tiene muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Es un mundo aparte como la renta variable, incluso más grande, más posibilidades. Pero, a ver, si mi tesis estructural es la de que los gobiernos van a seguir endeudándose, no me interesa tener renta fija, sobre todo a largo plazo, porque si empiezan a emitir cada vez más deuda, más oferta, eso significa que más oferta dentro del mercado y para absorber esa oferta los tipos de interés pues, se mantienen altos, elevados, ¿no? Si además significa una inflación persistente, significa que los tipos de interés se van a mantener en unos tipos más elevados de lo que teníamos hace unos años, ¿no? Y claro, si tengo un bono que me está dando un 3% durante los próximos 10 años, tengo que asegurarme que la inflación de media esté por debajo del 3%, porque si no estoy perdiendo dinero. Entonces, el comprador de la deuda siempre va a exigir que por lo menos tenga un tipo de interés que le cubra la inflación futura. Si percibe una inflación futura superior, va a exigir un tipo de interés mayor o va a vender bonos, ¿no? Entonces, la deuda a largo plazo se me estanca ahí. Tampoco quiero ponerme... Hace unos meses estaba bastante bajista en deuda a largo plazo porque no compraba el discurso de la Fed va a bajar tipos y por tanto la deuda de largo plazo va a bajar. No lo compraba para nada porque creo que importa más la oferta de deuda que hay, más que lo que haga la Fed. Y además que la Fed ya hemos visto que no baja tipos, pero ya estamos viendo cómo le responde la curva, ¿no? De decir, igual no tienes que adelantarte tanto, ¿no? Entonces, ahora ya no estoy tan bajista con la renta fija de largo plazo, porque creo que la llegada de Scott Bessent, si quisiese reducir ese déficit que te he comentado hasta el 3% de 2028, pues si reduces el déficit, reduces la oferta y entonces pues podría empezar a mejorar el mercado de deuda. Pero como mi tesis estructural sigue siendo esa, de que los gobiernos van a seguir por el camino fácil del keynesianismo de deuda, quiero alejarme de este activo, en el sentido de que no me interesa tenerlos... Me interesaría, fíjate, hablando del equipo de fútbol y volviendo a este tema, como defensa completa. Es decir, la renta fija de alta duración la veo como un defensor estilo Puyol, en su mejor época, porque cuando haya una recesión, cuanta más duración tenga renta fija, no es lo mismo renta fija el vencimiento que la duración, ¿no? Pero más o menos están cercanos. Es decir, si tengo un bono de 20 años, posiblemente la duración sea 17 o 18. Tengo uno de 30, posiblemente sea 20 y algo. Entonces, cuanta más duración tengas en una recesión, mejor, porque los tipos de interés caen y el precio de estos bonos de alta duración se dispara. Entonces, si lo ves como un protector de la cartera, sí tiene sentido. Sí tiene sentido tener algo de alta duración, porque mañana llega una recesión y es lo que te protege. Y el resto de la cartera te cae. Ahora bien, si no hay recesión, yo creo que lo seguirán haciendo medianamente mal comparado con el resto de activos en términos relativos. Pero la deuda de corto plazo es muy interesante, sobre todo para el cash que tenemos parado o la gente que tiene, pues eso, efectivo parado. Oye, un bono, o mañana vas a comprar un piso en 3 años, oye, tienes bonos que puedes fijar a 3, 4 años sin riesgo de este cambio en el tipo de interés porque no tienen casi sensibilidad al tipo de interés, que puedes incluso coger una calidad crediticia súper elevada de las mejores empresas, AAA o AA, y que puedes sacar un 4 o 5% de tu cartera. Entonces, es decir, ¿temes ahora mismo un momento en el que las bolsas lo van a hacer mal? Sigues teniendo oportunidades. Vete a renta fija de 3 años y asegura un 3,5 en euros o un 4 y algo en dólares, lo que tú quieras, o 50-50 para así compensar. Si el euro sube y el dólar baja, pues oye, me sube este y me baja el otro, y etc. Claro. ¿No? Pero oportunidades hay siempre. Entonces, por eso decíamos antes, siempre invertido. Lo que pasa es que busca cómo combinar ese set de activos, ¿no? Claro, para que la gente lo entienda, al final la renta fija, yo como lo entiendo, es un seguro. Como un seguro de vida. El seguro de vida te cuesta dinero mientras estás vivo, pero si te pasa un evento catastrófico, pues tu familia lo cobra y, oye, rentabilizas todo ese tiempo que te ha ido penalizando, ¿no? Y la renta fija es muy parecida en el sentido de que, lo que tú comentabas, ¿no? Estos bonos a largo plazo te van a bajar rentabilidad en la cartera cuando las cosas vayan bien. Eso es. Pero luego te van a bajar la volatilidad y la caída máxima si hay una recesión profunda y hay esa pelea, ¿no? por la liquidez. Y para que la gente un poco entienda la relación entre los tipos de interés y el vencimiento o la duración, ¿no? Básicamente es cuanto más largo sea el bono, más sensible es a una bajada o subida de tipos. Eso es. Y entonces, en cuanto se va acortando, o sea, por eso han sufrido tanto, por ejemplo, los bonos europeos, ¿no? Con estas bajadas que han tenido drawdowns del 40 o el 50% de los bonos europeos. Se supone que si bajan mucho los tipos, esos bonos europeos podrían volver a revalorizarse. Pero, en cambio, como vuelvan a subir los tipos, la bajada puede seguir siendo brutal. Entonces, ese es un poco ahí el beneficio-riesgo de la renta fija y lo que hace tan difícil operar con ella. Y que, evidentemente, cuanto más grande es un mercado, la gente se piensa que esto es tan fácil como, no, la lógica. No, ese mercado
ya tiene un montón de dinero inteligente que está descontando un montón de cosas y es muy difícil predecirlo. Teniendo en cuenta que hemos echado un vistazo, ¿no?, a inmuebles, a oro, a renta fija y a renta variable, ¿cómo configurarías tú una cartera para alguien que esté cerquita a la jubilación o no? Porque siempre explico, ¿no?, el ejemplo de Warren Buffett, que edad no conlleva igual a adversión al riesgo o cambio de cartera. Warren Buffett tiene 90 y tantos años, o Charlie Munger se murió, el pobre hombre, y estaba 100% en renta variable. No quiere decir que a medida que te tengas que hacer más mayor tengas que reducir tu parte variable, pero si quieres reducir ese riesgo o esa volatilidad, que no es lo mismo, ¿cómo configurarías tú una cartera hoy en día? Para alguien, entiendo, conservador. Bueno, claro, que se va a jubilar. Moderado, sí. O sea, no conservador que quiera, oye, simplemente empatar con la inflación. Alguien que quiera ganar a la inflación y que no le valga con un monetario o con un bono a 5 años. Necesito un poco más. Bueno, ahí entra la clave de la diversificación, ¿no? Hay muchas carteras conocidas. La cartera, por ejemplo, tradicional 60-40, que es 60% acciones, 40% renta fija, lo ha hecho extremadamente mal en 2022, ahora está recuperando bastante, porque es una cartera que, o sea, la premisa de tener renta fija y renta variable siempre ha sido que desde los últimos 10 años la banca de inversión se ha dado cuenta que estaban descorrelacionadas. Es decir, cuando una subía, la otra bajaba, o cuando la una bajaba, la otra daba vueltas en círculo, ¿no? Entonces, eso permitía diversificar muy bien, porque sabes que una te puede proteger cuando la otra lo haga mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la inflación está por encima del 3% anualizado, la renta fija y la renta variable tienden a correlacionar. Entonces, estas carteras lo hacen extraordinariamente mal. Y lo hizo mal la cartera 60-40, lo hizo mal la cartera tradicional de Henry Brown, la cartera permanente, lo hicieron mal muchas carteras diversificadas porque falló todo el tema de la correlación. Y de hecho esto es una de las cosas más importantes cuando creamos nuestra cartera. Tenemos que asegurarnos, este es el mejor consejo que me dieron cuando empecé, me dijeron, Javier, si tienes que diversificar, diversifica en activos descorrelacionados. Es decir, lo mismo que contaba con los jugadores de fútbol. Si tú vas a tener jugadores de fútbol, yo no puedo meter a 11 delanteros. Tengo que descorrelacionar. Tiene que ser uno muy bueno chutando, otro tiene que ser muy bueno con las manos, otro tiene que ser muy bueno sacando de falta, otro tiene que ser muy bueno corriendo. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno se mueve de una forma distinta, porque si la gente que sube ahí fotos de mirar mi cartera y todas las 60 acciones son tecnológicas, estadounidenses, expuestas al dólar, todas prácticamente incluso de la misma industria, dices, eso no es diversificar. Eso estás largo beta y cuando carga el mercado te va a caer todo. Entonces, podemos mirar esa correlación, ese coeficiente de correlación entre los activos y buscar que no haya un coeficiente de correlación positivo cercano a 1, porque así conseguimos que estén descorrelacionados, cada uno haga una cosa distinta. Y funciona muy bien ese tipo de carteras para eso. Entonces, se hace en la banca tradicional las carteras 60-40 y se mete más peso en renta fija cuanto más conservador quieras ser. Las hay 80-20, 80 renta fija, 20 renta variable. Entonces puedes meter un poquito más de renta fija. Obviamente, si te vas a jubilar, aquí lo que buscas, sí que es verdad que volatilidad no es igual a riesgo, pero claro, si tienes un activo muy volátil, si necesitas el dinero en 5 años, tienes más probabilidad de que ese activo, si te haya bajado un 40%, que un activo de renta fija que a lo mejor te puede bajar un 5%, ¿sabes? Entonces, si necesitas el dinero, cuanto más cerca del tiempo necesites el dinero, más tienes que empezar a diversificar hacia renta fija, incluso de más corto plazo, no estar tan renta fija de largo plazo, igualar, de hecho, para norma general, si alguien quiere invertir en renta fija y saber qué duración puede asimilar, que lo has explicado muy bien antes, lo que era la duración, si iguala su horizonte temporal a la duración, se quita el riesgo de tipos de interés. ¿Vas a mantener los 5 años la inversión? Porque necesitas el dinero en 5 años. Puedes buscar un bono, ojo, duración no es lo mismo que vencimiento, puedes buscar un bono con una duración de 5. Y vas a quitar el riesgo de precio y de reinversión. Y así no te importa la fluctuación de los tipos de interés. Si tú puedes estar invertido 17 años, pues entonces puedes asumir duraciones de 17 o 20 años, ¿no? Si eres una persona conservadora, pues una cartera permanente. Te vas 25, es lo que decía Henry Brown, ¿no? 25, 25, 25, 25. Porque responde a cada régimen económico. Cada activo lo hace mejor en un régimen, entonces te protege de todos. 25 en renta variable, podrías ir a SP500, 25% en bonos estadounidenses de altísima duración que te protejan de una recesión, te podrías ir al TLT, bonos a más de 20 años, o un fondo de bonos de más de 20 años, 25% en letras, cash efectivo en dólares, 25% en oro. Para letras te vale un monetario, ¿no? También, por ejemplo. Sí. Perfectamente. Lo que pasa es que la cartera permanente, lo que decía Henry Brown, es que tiene que estar, o sea, para que los activos descorrelacionen entre sí, tienen que ser en la misma situación. Área geográfica. Claro, no vale que me digas renta variable europea con renta fija estadounidense. Claro. No, porque entonces no va. ¿Entiendes? Pero también estás largo dólar. Entonces,
también tienes que tener luego en cuenta es el tema de la divisa. Claro. Y en la cartera, por ejemplo, de Ray Dalio, la All Weather, que también es muy famosa, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? Bien, pero la All Weather no lo viene haciendo muy bien, ¿no? La última vez que la revisé. Depende un poco el periodo, porque al final, pues como creo que lleva commodities, lleva oro, lleva bonos de media duración, me parece que es, ¿no? Y renta variable. Entonces, claro, la parte ahí de commodities y bonos de media duración, pues depende del periodo. La veo bien, pero el tema que me pasa con estas estrategias a menos que sea una estrategia que esté demostrada, por ejemplo, la de Harry Browne, que es muy 25, 25, 25, 25, porque responde a los 4 regímenes económicos, ¿no? Puedes estar si coges inflación y crecimiento, son las 2 variables que importan al mercado, entonces puedes estar en 4 regímenes, ¿no? Si la inflación está desinflando y tienes crecimiento, el mejor escenario que es crecimiento desinflacionario, o Goldilocks en inglés, Goldilocks, que es el mejor escenario para invertir, ¿no? Ahí sube todo, suben las acciones beta, alto riesgo, etc. Luego tienes inflación, que es alta inflación con crecimiento. Luego tienes estanflación, alta inflación con bajada en el crecimiento, que es el peor escenario. Y luego tienes deflación, que es bajada del crecimiento y deflación del precio, ¿no? Caída de los precios. Y eso es recesión. Entonces, lo que decía Henry Browne es, cada activo me está protegiendo de un régimen económico. En la deflación, los bonos; en Goldilocks, las acciones; en inflación, el oro; y en estanflación, el dólar, que es letras corto plazo, como decías, ¿no? Entonces, esa estrategia sí que responde a un estudio, o sea, responde a una filosofía concreta. Luego es carteras de, pues, Vogel, por ejemplo, ¿no? Que decía, vete 50-50 y deja que vaya ganando el peso cada activo. Bueno, eso ya yo creo que es que no me fijaría en una cartera como tal definida, sino que la haría un poco a mi gusto, en función de lo que considero yo que son los riesgos que quiero defenderme o protegerme, ¿no? La irías ajustando en función, lo que tú dices, de tu tesis estructural, ¿no? Eso es. Que al final, escuchaba a Druckenmiller, un podcast que le hicieron muy bueno, el tío creo que no ha perdido como ni un solo año y tenía una rentabilidad anual compuesta brutal y tal, y él decía que no era tanto, o sea, que el secreto para él no haber perdido ningún año era haber ido pivotando bien entre el tipo de activo, y que eso era lo que le daba la rentabilidad extra y esa seguridad de su cartera, haber leído muy bien qué apuesta, en qué activo había que hacer en cada momento. Porque si tú estás muy centrado en acciones, quizá es muy difícil, porque cuando el mercado cae, sí, tú a lo mejor estás en el small cap que tiene una valoración más ajustada, lo que sea, tal, pero cuando cae todo, se lo arrastra todo. Unas pueden caer un poco más, un poco menos, pero en cambio, si tú has sabido detectar ese patrón, igual hay otro activo que sí que puede brillar, ¿no? Que es lo que estás comentando en ese escenario. Claro, al final los mercados se mueven por regímenes y cada activo responde, es como protagonista en algún régimen distinto, ¿no? Lo mismo que los jugadores de fútbol, pues cuando hay que tirar un penalti, ¿quién es el protagonista? Claro. Cristiano, ¿no? Cuando hay que parar un balón, ¿quién es el protagonista? El portero, ¿no? Entonces, lo mismo, pero con activos. Y por eso hablaba de lo que más importa es la descorrelación, porque como cada activo brilla en un escenario distinto, se van a comportar de forma diferente. Entonces, si tú coges activos que se comportan de forma diferente, sabes que cada uno va a brillar en un escenario distinto y vas a estar protegido. Es lo que buscan un poco todos los fondos que hacen global, multi-asset y demás, buscan un poco esa descorrelación. Y Druckenmiller, bueno, lo que pasa es que Druckenmiller es gestor activo y cuando apostaba a lo grande. Druckenmiller es de los de cuando ve algo, va con todo. Entonces, bueno, aquí ya depende si eres más activo o más pasivo. Yo creo que al final todos tenemos un toque de ambos. Sí. Y yo creo que al final es el tiempo que le dedicas, ¿no? Oye, yo no quiero marearme, ni quiero saber nada del mercado, ni quiero estar encima. Oye, pues vete a más pasivo y vas a poder hacer unos resultados impresionantes si vas controlando tu cartera con el tiempo y tal. Que te quieres meter más a fondo, que te gusta, que te apasiona, que crees que ahora la duración va a subir porque los tipos de interés van a bajar o las small caps van a empezar a empujar o va a haber una rotación o no sé qué. Tácticamente puedes ir haciendo cambios en tu cartera y en algunos años lo vas a hacer muy bien, en otros pues vas a decir, ¿para qué he tocado si al final estando en el MSCI World ha sido increíble, ¿no? Entonces, el problema es que es muy difícil ganar los índices, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Total, yo como lo veo, al menos y yo hago personalmente es, oye, y lo que recomiendo a la gente que me pregunta es un 70-80% de tu cartera en un índice diversificado globalmente y te has garantizado sacar un 8 en el examen. Vas a tener una rentabilidad de puta madre. Claro, igual no tienes la rentabilidad del más listo de la clase, claro, pero también te estás garantizando no cagarla y poder centrarte en tu carrera profesional, meter más dinero, concentrarte en aumentar, ¿no? tu zona de genialidad. Igual tu zona de genialidad no es ser inversor y es ser empresario o ser muy buen artista o muy buen trabajador o lo que sea. Ahora, si te gusta y quieres, juega con ese 20% extra de la cartera. Si eres tan bueno, lo que vas a poder hacer con ese 20% extra de la cartera ya te va a subir 2, 3, 4 puntos de rentabilidad anual. claro.
que te va a dar ya esa rentabilidad de 10, Eso de clavarla, de componer a un 12%, un 13% anual, que eso la gente no se imagina lo que es ser capaz de hacer eso sostenidamente. O sea, te multiplica tu capital a un ritmo alucinante. También por el coste. Claro, el coste de los productos y también en la gestión activa. Uno quiere hacer gestión activa, quiero ponerme corto bonos en dólares y tal. Claro, todos esos son costes asociados. Igual que, por ejemplo, tener el oro, por ejemplo, conlleva costes. El oro tiene un coste que se llama el coste carry, que es el coste de mantenerlo. Y si no me da un rendimiento interesante durante varios años, el coste carry empieza a ir en tu contra, ¿no? Entonces también tienes que tener en cuenta todas esas cosas. Pero al final es entenderte a uno mismo, un poco familiarizarte. Que la gente empiece siempre desde lo más sencillo, ¿no? Oye, me voy a un índice diversificado global, punto. MSCI, ACWI, tienes todos los países desarrollados y emergentes. Vale, a partir de ahí empiezas. ¿Has invertido ahí? Perfecto. Puedes hacerlo en un momento más alto, en un momento más bajo. Nos vamos a equivocar sí o sí. Entonces, poco a poco, ve progresando. Entonces, compras y vas invirtiendo. Y te das cuenta, oye, pues creo que a mí me encaja. Mira, el ACWI tiene una caída máxima que cayó en 2008 de hasta el 50-40%. Es que yo no me veo cayendo un 40% en mi cartera porque mañana me levanto y me da un ataque al corazón. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos incorporar en la cartera para reducir esa caída máxima? Pues mira, un poquito de renta fija, un poquito de otros activos que caen menos cuando la situación se tensa, un poquito de esto, un poco más conservador, ETFs de más empresas de dividendos o incluso un poco más defensivos si crees que viene una recesión. Y entonces vas combinando un poco y vas aprendiendo y vas combinando un poco tu cartera y al final la vas adaptando a tu gusto. Pero a veces a mí me cuesta mucho y es algo que la gente pide mucho, que ¿cuál es la cartera? Así y tal. Y esto no va así. Es que no vale con rellenar un Excel y que te asignen una cartera. Es muy personal. Muy personal. Y te vas a dar cuenta que hay momentos en tu vida en los que merece la pena arriesgar. La gente compara la bolsa con el casino. No, perdona. La bolsa no es el casino. Porque la bolsa, si miramos el SP500, consistentemente ha dado retornos positivos a largo plazo. Si miramos todos los años y los ponemos en una curva de distribución, vamos a ver que hay más años positivos. De hecho, la probabilidad es del 70 y algo %. Entonces, ir al casino, yo voy a la ruleta, es que ni siquiera apostando al rojo tengo un 50%, tengo menos porque está el cero. Y a veces en algunas incluso el doble cero. Entonces ahí pierdes por ley matemática, estadísticamente vas a acabar perdiendo. Entonces, no es el casino, la bolsa, no es tampoco un juego de suma cero. Los derivados sí, porque hay un comprador y un vendedor del derivado, por ejemplo, una opción, pero el de la bolsa no. De ser inversores no. Como ves, Javi es un fiel defensor de la inversión a largo plazo, del DCA, y también ve oportunidades, o al menos ve vientos de cola interesantes para las small caps. Si te interesa la inversión y quieres descubrir este tipo de productos, recuerda que con Trade Republic puedes invertir sin comisiones a largo plazo en los ETFs si creas un plan de ahorro en ETFs mensual o cada 15 días, y además el dinero que tengas con ellos que no esté invertido estará remunerado a los tipos del Banco Central Europeo, que en estos momentos rondan el 3%. Echa un vistazo en la descripción y en el comentario fijado para poder descubrir más de Trade Republic y los términos y condiciones. Seguimos. Totalmente de acuerdo. Y además, muchísima gente a mí me pregunta, oye Javi, y ahora están máximos, ¿es buen momento para empezar a invertir? Y yo siempre les digo, a ver, para empezar a invertir es muy buen momento, porque tú ten en cuenta que si tú empiezas a invertir con un 10-15% de tu salario y estás invirtiendo a 15-20 años, el capital que vas a invertir en el próximo año es mínimo en comparación con el capital que vas a acabar invirtiendo. Entonces, aunque tu precio promedio este primer año sea alto y tengas la mala suerte que caiga, enseguida vas a estar metiendo aún más capital del que has metido en este momento en máximos a precios mucho más bajos. Entonces, o sea, si estás empezando, olvídate. Si está en máximos y simplemente empieza. Obviamente es más difícil decirle qué hacer al que te dice, ostras, tengo aquí todos mis ahorros de los últimos 10 años y los quiero invertir. ¿Qué es más rentable históricamente? Históricamente es más rentable invertir de golpe, por lo que tú acabas de explicar. Sí. Un 70% de los años sube, entonces es muy difícil que sea más rentable invertir con DCA, porque el tiempo que tienes tu capital sin estar invertido, que se lo está comiendo la inflación, pues hace que sea complicado que un DCA sea más rentable a largo plazo que un lump sum, ¿no? Invertir de golpe. Pero para esta gente, aunque los números estén a favor de invertir de golpe, si le da respeto el tema de invertir en máximos, porque obviamente poner todos tus ahorros de los últimos 10 años y verlo caer un 30% no es fácil, pues empieza con una cartera más conservadora y a medida que tú te vayas sintiendo cómodo viendo las fluctuaciones del mercado, entiendas que si cae no pasa nada, que es cuestión de esperar si estás en un buen índice diversificado, o venga esa caída, pues luego ya pivotas a ese perfil más agresivo, ¿no? Pero, eso es. Pero sin duda, o sea, miedo a empezar no hay que tener. No, y al final empiezas muy diversificado y luego poco a poco vas picoteando de lo que vas aprendiendo. Oye, quiero ahora estar un poco en esta región, en este tipo de empresas, porque creo que lo van a hacer bien.
Y hay momentos, que era lo que te quería comentar antes, hay momentos que sí que merece la pena arriesgar, ¿no? Hay momentos en los que merece la pena decir, oye, la situación está un poquito tensa, este momento es momento de estar más tranquilos, más defensivos, a lo mejor no toquetear tanto o incluso no arriesgar tanto. Y luego hay momentos en los que va a haber... Yo siempre hablo del concepto de arriesgar con inteligencia, ¿no? No es llegar y coger y decir, meto todo mi dinero y el SP no para de subir, tal. Es que va a haber años en los que, por ejemplo, oye, cae mañana el SP un 30% porque pasa algo, porque va a pasar, porque Sí. siempre pasa. Entonces pasa algo, hay un cisne negro, lo que pasa como fue la pandemia, cae el SP500 un 40 o 50%, pues ahí a lo mejor tiene sentido que arriesgues un poco más. Entonces te saltes un poco tus medidas de riesgo, ¿no? Pero al final es ser flexible en ese entorno en el que también guiándote del sentido común y de cómo está el mundo, pues una persona vaya diciendo, vale, pues ahora merece la pena arriesgar un poco más, irme a activos un poquito más arriesgados, ahora merece la pena retroceder, estar más indexado a incluso activos defensivos, etc., ¿no? Sí. Pero por empezar, uno puede empezar global y luego puede ir añadiendo poco a poco parte de la cartera, eso que hemos dicho, ese satélite de diferentes jugadores que va componiendo y con los activos que le gusten, porque a lo mejor a uno le puede gustar el oro porque ve valor en protegerse en oro su patrimonio, por ese tema de que no está en el balance de nadie, que no tiene riesgo de contraparte y demás, pero a lo mejor otra persona no lo ve. Y dice, no tiene ningún tipo de... No le doy valor. Entonces, no lo tengas en cartera porque no te lo vas... Cuando caiga lo vas a pasar mal y no te lo vas a creer, la tesis. Javi, te voy a preguntar por distintos escenarios y me tienes que decir un activo que te gustaría tener en ese escenario, ¿vale? Porque tú piensas que va a ir mejor. Imagínate que somos capaces de predecir. Luego pasa y lo hace el que peor. Tercera Guerra Mundial. Hostia, Tercera Guerra Mundial. Mira, el otro día vi... La gente está loca, tío. La gente está loca porque... Son unos adictos, se han vuelto unos adictos al juego, a la ludopatía. Está el Calci, ¿sabes? Las plataformas estas de Polymarket y tal, que puedes apostar a todo, ¿no? El otro día me meto en Polymarket y había una apuesta si va a haber una guerra nuclear. Y digo, ¿quién es el loco que...? Y había un montón de volumen de dinero apostado. Digo, ¿quién es? Y un 25% de probabilidad. ¿Quién es el loco que apuesta esto? Y si ganas, ¿qué ganas? Porque si aciertas... ¿Dónde lo cobras, eh? Claro, si aciertas, adiós. Guerra nuclear, pues no sé qué esperas. Pero sí, si hubiese una guerra nuclear, una guerra, ¿qué lo haría bien? Activos refugio. Lo primero, la gente tendería al oro, porque caerían las divisas, sobre todo las menos refugio, subirían a lo mejor divisas refugio como el dólar, subiría el franco suizo, que subirían acciones de armamento, por supuesto, el oro, los bonos son un buen refugio en momentos de tensión. ¿Bonos? Subiría el bono ¿De qué duración? estadounidense. De cualquier duración, sobre todo de corto plazo. Más letras. Cuando hay tensionamiento en el mercado, casi todo el mundo huye a letras porque la letra es como... la letra del tesoro estadounidense, que son bonos de muy corto plazo estadounidenses, menor a un año, es el dinero, es como el colateral que más se usa en el mercado de crédito, ¿no? Y suelen subir los tipos mucho para financiar la economía de guerra. Entonces, al final, como se está renovando constantemente esa letra, ¿no? Ese bono, pues vas cobrando el cupón y no hay mucho riesgo de... Y como es en dólar, que es el greenback por excelencia, moneda de refugio en un entorno en el que puede ser una guerra, también luego depende de qué tipo de guerra, quién estaría involucrado, claro, y tal. Pero normalmente, por norma general, iría el dinero al dólar, iría a las letras del tesoro, iría al oro, iría al petróleo como medida de... porque se empezaría a plasmar que va a subir el precio del petróleo, como medida también de empezar con sanciones, con la guerra, más demanda, etc. ¿Y qué más podría subir? Y empresas de armamento y sobre todo acciones más defensivas. A lo mejor podría subir el Bitcoin en ese entorno. No lo sé, pero... Dependería. Si de verdad se convierte en ese valor refugio para poder desplazar riqueza, de divisa y tal. Dependería. Estaría por ver. No quiero ver si eso va a ocurrir o no, que no se materialice ese riesgo. Pongámonos en un escenario en el que tenemos crecimiento, porque se materializa de verdad esa subida en la productividad con la inteligencia artificial, e inflación pegajosa, pero no dramático. Vale, crecimiento e inflación pegajosa. Hay acciones, ahí te tienes que ir a acciones con poder de fijación de precios. Ahí las megacaps destacan. ¿Por qué lo han hecho también las empresas, las megacaps que decíamos, la concentración, las grandes tecnológicas, etc.? Por la calidad que tienen en cuanto a monopolio de poder subir precios y que los clientes sigan consumiendo. Entonces, ese poder de fijación de precios es muy útil en un entorno en el que la inflación es algo elevada e incluso en un entorno en el que los tipos están elevados, porque lo mismo que hemos dicho de la duración con la renta fija ocurre con la duración de las acciones. Se podría extrapolar porque al final la valoración de una acción es traer sus flujos futuros
a una tasa de descuento a valor presente. Entonces, si una acción como las que invierte Cathie Wood, que no tiene beneficio neto y los va a ver en 30 años, esas acciones tienen más duración, más sensibilidad a los tipos de interés que una Coca-Cola, que ya ve sus flujos de caja en el presente. Entonces, la tasa de descuento, el interés les afecta mucho más y son más sensibles a ese interés. Por eso se dice cuando tipos van a bajar y entonces small caps van a subir. Bueno, pues porque las small caps suelen tener duraciones más elevadas, ¿no? Entonces, si tuvieses un entorno de inflación pegajosa, tendrías una inflación, tendrías un tipo de interés que se mantendría más alto, por lo tanto, beneficiaría a empresas de calidad, quality. Poder de fijación de precios, que generen retorno al accionista, que puedan reinvertir su dinero generando un retorno elevado, que tengan ese monopolio, que, bueno, pues todas las quality que han hecho bien estos últimos años han sido de quality prácticamente. Lo habrás visto tú con los factores que Total. lo ha hecho súper bien. Escenario en el que se dispara el desempleo, baja el consumo y también baja la inflación. Se dispara el desempleo, baja el consumo, baja la inflación, bonos. Bonos y en cuanto a renta, bonos, dólar, el dólar lo suele hacer bien también en un entorno de deflación, lo puede hacer bien. Bonos, sobre todo, cuanta más duración, como hemos dicho antes, mejor. Es decir, si tienes un bono a 30 años con 20 años de duración, pues si hay una recesión te va a subir, porque los tipos de interés bajan drásticamente, entonces el precio se dispara. Y en una recesión también las acciones defensivas, ¿no? Sabemos que dentro de la renta variable hay varios sectores, ¿no? Cuando invertimos en indexados, pues también interesa ver a veces cómo está no es el mismo SP el que invertí hace 10 años que el que invierto hoy, ¿no? Porque los sectores han cambiado. Entonces puede tener un toque ahora más cíclico, más defensivo. Entonces, ahora el SP está más enfocado al cíclico, ¿no? Más cíclico o más en sectores sensibles al ciclo. Entonces, dentro de esos sectores está, para que se entienda fácil, para la persona que no sabe lo que es cíclico o defensivo, los sectores que son cíclicos son los que son sensibles a la economía. Es decir, que si la economía va bien, lo hacen muy bien. Automóviles, por ejemplo. Cuando la economía lo hace muy bien, la gente compra coches. Cuando la economía lo hace muy mal, la gente no compra coches y sufren el sector. Y luego están los sectores defensivos que más o menos no son sensibles a la economía y lo suelen hacer más o menos bien todo el tiempo, ¿no? Relativamente bien. Ni suben ni bajan tanto, sino que se mantienen estables. ¿Por qué? Porque la salud, la pasta de dientes, el supermercado, el tabaco, todo eso se sigue consumiendo, incluso haya una recesión o no. Entonces, por eso, cuando hay una recesión, la gente en renta variable rota a defensivo. Y en cambio, cuando la actividad económica está muy fuerte, la gente se va a sectores cíclicos, que son pues, consumo cíclico, industriales, bancos. ¿Por qué los bancos lo llevan haciendo también en Estados Unidos este año? Pues porque hemos visto una economía que se ha mantenido más resiliente de lo esperado. Entonces, eso, y un PIB nominal que está creciendo al 5%. Entonces, eso ha hecho que roten a cíclicos. Si viniese una recesión, defensivo lo haría bien. Salud, consumo básico, utilities, todo ese tema. ¿Y qué pasaría ahí con el oro? El oro en una recesión no creo que lo hiciese bien. Depende mucho, porque el tipo real caería, pero claro, depende es esa combinación, ¿no? De tipos nominales, más expectativa de inflación. Entonces, depende mucho de qué tipo de recesión tengas. Depende mucho si es una recesión con una deflación tremenda o si es una recesión donde tienes un poquito de inflación y no tienes una deflación tan elevada. Pero el oro es un activo complejo de cara a analizarlo solo como tal en función del ciclo. Yo el oro lo pondría como lo que te he dicho antes, ¿no? Un activo muy sensible a la liquidez global. Es decir, si la M2 de todos los países está subiendo, y esto es un acercamiento muy básico, ¿vale? Y no es correcto, pero lo vamos a definir así. Si la M2 de la masa monetaria de todos los países está subiendo y tenemos a bancos centrales en modo expansivo y gobiernos creando deuda y demás, eso es liquidez global. Entonces, si esa liquidez global sube, el oro lo va a hacer bien y el Bitcoin lo va a hacer bien. ¿Cuál es el entorno ideal para el oro? La estanflación, es decir, bajo crecimiento pero alta inflación, o un entorno en el que la inflación todavía no empieza a subir, pero empieza a subir. Porque el oro depende más, la gente mira yo le digo a la gente, mirar siempre los datos de cuando se publican los datos de inflación. La gente cree que el oro es un protector de inflación como tal presente. Y les digo, mira el dato de inflación. Si el CPI sale más fuerte de lo esperado, es decir, una inflación más fuerte de lo esperado, el oro va a bajar. Y si el CPI sale más bajo de lo esperado, el oro va a subir. ¿Por qué? Si es un protector de la inflación, debería ser al revés. Porque no depende de la inflación presente el oro. El oro depende de la expectativa futura de inflación. Es decir, el oro subió en 2020, una barbaridad, cuando no había inflación. De hecho, estábamos casi en deflación.
¿Por qué fue? Porque anticipó esa expectativa de inflación, empezó a subir en el mercado y eso cotiza en el mercado porque hay bonos ligados a la inflación, entonces puedes derivar de qué están cotizando, en cuánto están cotizando la inflación a 5 y 10 años. Y ese oro empezó a subir incluso antes. Y de hecho lo empezó a hacer mal el oro cuando la inflación presente se disparaba y lo empezó a volver a hacer bien cuando la inflación presente empezó a bajar. Y ahí el oro empezó a dispararse. Entonces, si alguien quiere estudiar la relación del oro, yo estudiaría los tipos reales a largo plazo y con eso van a encontrar mucho entendimiento de por qué el oro se comporta como se comporta. Increíble, Javi. Yo creo que hemos dado una muy buena masterclass de cómo funcionan los distintos tipos de activos, para que cada uno, en función de lo que crea que va a pasar a nivel macroeconómico y en la economía real, ¿no? Pues se posicione y puede crear su carterita. Hemos hablado de oro, de Bitcoin, de renta fija, de renta variable, de cómo vemos un poco las tensiones políticas y por dónde creemos que van a ir los tiros. Y yo creo que la gente con esto va a estar bien preparada para posicionarse de cara a 2025 y empezar a perder el miedo a invertir, empezar con esos primeros euros que pueda, a crear su cartera. Yo le animo a la gente que empiece de más conservador a más agresivo cuando se sienta con confianza. Y nada, te doy las gracias por haber venido aquí. Animo a todo el mundo que se suscriba a tu canal, que te vea, que subes vídeos muy interesantes y ha sido un auténtico placer. Gracias, Javi. Lo mismo digo, ha sido un honor estar aquí y que la gente entienda ese mensaje que tú estás constantemente intentando compartir, ¿no? Que al final lo importante es invertir. No te centres tanto si es en la cartera perfecta o no. Con que lo hagas bien, de forma inteligente, a bajo coste y vayas poco a poco, al final, en principio, no te debería de ir mal.